Quiero agradecerles mucho una vez más, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Am, es, ah, es algo muy bonito estar así, tener la expectativa de decir, vamos a la iglesia hoy, vamos vamos a cambiarnos, vamos a prepararnos, vamos a estar juntos con todos nuestros amigos, con toda nuestra familia, lo vamos a decir de esa manera. Así es que gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Como mencionaba nuestro pastor fundador, estamos por continuar y vamos a concluir el día de hoy nuestra serie que se llama Con los dos pies. A ver, dilo conmigo, con los dos pies. ¿Qué significa eso, Roberta? Para aquellos que todavía no saben, estamos hablando del hecho de que hay factores claves en nuestras vidas que nos aseguran que vamos a poder entrar completamente o de todo corazón a este caminar con Dios, a este caminar con Cristo. Nosotros nos decimos cristianos, ¿por qué? Porque seguimos a Cristo, no porque lo decimos o porque heredamos el título de alguien en la familia o algo por el estilo, pero decimos somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Buscamos aprender sobre Él. Buscamos conocer su carácter, su manera de ser, la manera en que hacía las cosas. Todo lo que hacemos y lo que experimentamos aquí es por este hecho, porque seguimos a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, cuando hablábamos de entrarle con los dos pies, significa que vamos a estar buscando aquellos factores, aquellas cosas que nos ayudan en este proceso. Porque tener la intención es buena, ¿sí? Es bueno tener una intención, pero el hacerlo es aún mejor, ¿verdad? Hay un dicho muy feo por allí, lo voy a decir, feo, pero lo voy a decir de todas formas, ¿verdad? Dicen por ahí, dice, el infierno está lleno de personas con buenas intenciones. Suena muy diferente dentro de la iglesia que fuera de la iglesia cuando lo dices, ¿verdad? Pero dicen, ¿por qué dicen eso? Porque muchos decimos, mi intención es hacer algo bueno, o mi intención es seguir a Cristo, como le quieras poner, puedes llenar ahí lo que tú quieras, pero otra cosa es hacerlo, otra cosa es vivir nuestras vidas de acuerdo a ello. Mahatma Gandhi decía, acciones reflejan prioridades. Acciones reflejan prioridades, eso es clave aquí el día de hoy. Porque podemos hablar mucho de algo, pero hacerlo es otra cosa. Y hemos estado hablando de esos diferentes factores, ¿verdad? Lo que nos ayudan a ser consistentes, a vivir una vida centrada en Dios realmente. Hablábamos del hecho que necesitábamos buenas amistades y necesitamos ser esas buenas amistades para alguien. Inspirar a otros a seguir en esto. Porque a muchos nos tocan bajones, ¿verdad? No creo que nadie vivimos una vida así perfecta. Dices, me acerqué a Dios y todo estuvo perfecto de allí. No, nada más empezamos a enfrentar las cosas difíciles de una manera distinta. Y sirve mucho, nos ayuda muchísimo tener buenos amigos que nos inspiran, que nos muestran que tomar un paso de fe no es el final del mundo, ¿sí? Entrar a un área desconocida no es el final del mundo, al contrario, es una de las cosas más emocionantes en esta jornada, ¿sí? Con Dios. Esos pasos de fe que no sabemos cómo va a terminar, pero sabemos una cosa, que las promesas de Dios son reales y que Dios es un cumplidor de promesas, porque la ha demostrado una y otra vez en nuestras vidas. Hablábamos sobre el hecho no solo que necesitamos buenas amistades, pero necesitábamos un lugar en donde nos podíamos alimentar. Necesitamos un lugar en donde podemos alimentarnos como este, y también hacer de nuestro hogar un lugar en donde nuestra familia es alimentada. Hablamos en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos una parte que es carne, que es carnal, como dicen por allí, y luego hay otra parte espiritual. Y la parte que alimentas mejor es la que va a ganar. ¿Y por qué decimos va a ganar? Pues porque cuando queremos hacer algo, cuando nuestra carne quiere hacer algo, quiere hacer aquello que es más conveniente, ¿sí? Lo que se siente bien. Y lo que se siente bien no siempre es lo mejor para nosotros. Ya de grandes, todos somos grandes aquí, ¿verdad? Ya de grandes todos aprendimos eso, ¿sí? No porque te puedas comer 10 tacos es bueno para ti. Y luego voltean a ver unas esposas a sus esposos, wow, no los quemen, no los quemen. No, ¿verdad? Porque es algo, porque sabe bueno, o porque en el momento parece ser lo mejor. Porque cuando llegas, es lo peor, ¿verdad? Llegar a una taquería con hambre, porque no te dan la comida lo suficientemente rápido.
Y está uno ahí comiendo, comiendo y comiendo. Y ya después en la noche, ya que te vas a acostar, dice, ay, ya no lo voy a hacer otra vez. ¿Sí? Y hay una vocecita detrás de tu mente que dice, hasta la siguiente, ¿verdad? Entonces no todo lo que se siente bien nos conviene. Pablo dice en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y estamos hablando de eso, de hacer buenas decisiones. Hablamos de eso, ¿te acuerdas? Hay que hacer buenas decisiones. No se trata nada más de que, ay Dios, quita esto aquí de mí. O quita esto de acá y nosotros no nos movemos. Nos quedamos en donde mismo. Aleja esta tentación de mí, pero nosotros no nos alejamos. Dicen por ahí que la carne no es para entrenarla, dice, la carne es para crucificarla. ¿Sí? Porque esa parte de nosotros siempre va a querer hacer lo que le conviene. Y hemos estado hablando de todas estas cosas, en particular de cómo entrarle con compromiso, con todo el corazón, con los dos pies. Y el día de hoy vamos a hablar de una porción de esto que me encanta a mí, es un tema muy cerca a mi corazón. Y cómo entramos con los dos pies. Y tiene que ver, escúchame, con el servicio. Di conmigo, servicio. Ahora, mucha gente le dice a esto que estamos haciendo aquí, un servicio, es una reunión. Pero estoy hablando de un servicio personal. De lo que tú y yo hacemos. Porque es muy conveniente escondernos detrás de la fachada de decir, pues la iglesia hace esto, ¿verdad? Viña hace esto. Pero hay un compromiso muy particular, muy individual, que tiene que ver con cada uno de nosotros. Y una de las cosas que te va a mantener, si alguna vez te has preguntado qué es algo que me puede ayudar a mantenerme consistente en mi fe, yo te diría que es el servicio personal. En otras palabras, servir a las personas. Servir a las personas. Puede ser en cualquier área, puede ser de acuerdo al don o el talento que Dios te ha dado. Muchas veces empezamos en un área a servir o a dar de regreso a Dios tanto que nos ha dado a nosotros. Empezamos en un área tal vez que no es ideal para ti, que tú pensabas, pero que es un lugar en donde puedes empezar. Porque estás entendiendo, estás averiguando quién eres tú en todo esto. El problema viene cuando no servimos, cuando no lo hacemos una prioridad. Y una de las cosas a las que somos tú y yo llamados definitivamente, y ahorita vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto, es que seamos personas que servimos. Porque si Jesús sirvió, el Hijo de Dios que caminó sobre la faz de la tierra, todo Dios, todo hombre, si Él escogió servir cuando pudiera haber hecho cualquier otra cosa, pero escogió hacer eso su prioridad, y tú y yo nos llamamos ¿qué? Cristianos. Entonces vamos a hacer lo que Él hizo. ¿Vamos bien? ¿Sí? No quiero correr demasiado con esto. Yo sé que a veces me emociono y me acelero y así como que voy rápido, ¿verdad? Pero hoy quiero tomarlo con calma y quiero asegurarme que tocamos estos puntos bien. Una de las primeras áreas, y déjame empezar aquí, una de las primeras áreas en que yo serví era en la alabanza, en lo que ven acá arriba. ¿Sí? En particular esa batería que está ahí atrás, no esa en particular, pero una como esas. Y recuerdo que cuando era adolescente, mi mamá siempre quiso inculcar en nosotros un sentir, una apreciación por la música y en particular nos tenía en clases de piano. Que para mí, ahora lo puedo decir, era una tortura, pero quisiera haberme quedado con ello. No sé, por chamaco lo dejé, ¿no? Pero ensayaba y hacía todo esto, pero mi corazón no estaba en ello, como quien dice. Llegué a la secundaria y supe que había una banda en la escuela, pero no pude entrar porque pues no sabía tocar nada. Y una de las cosas que siempre me había llamado la atención era la batería. Así es que yo creo que fue ese último año de secundaria que con una fe tremenda y unos tapones de oído me compraron una batería mis papás. Sí, y yo pienso hoy en día, realmente como papá, yo no sé si tuviera el valor para hacer eso, pero ellos lo hicieron. Entonces empecé a aprender, empecé a tocar, entré a la banda en la prepa, empecé a tocar, a aprender todo esto. Y una de las primeras áreas que nosotros en ese tiempo, en la que empecé a servir, fue en la alabanza. Y fue en una pequeña cochera que empezó, era
un grupo pequeño de personas que se estaban reuniendo allá en San Luis, Sonora, y que empezó a crecer y crecer. Ya no cabíamos en la sala y cambiaron toda la cochera y cerraron allí. Y está en la cochera y unas cuantas sillas. Mi papá, aunque no lo crean, estaba cantando, dirigiendo la alabanza con su guitarra, y me dijo: ¿por qué no vienes a tocar conmigo? Mueves la batería para allá y tocas. Entonces empecé a servir. Dije, yo era lo último, a mí me encantaba estar solo, tocando solo, pero tocar delante de las personas. Y luego en la batería, yo no sé si lo han notado, si la riegas, es en donde más se nota, ¿verdad que sí? ¿Sí? Aquí no tenemos, no, Armando aquí hace un trabajazo, no, pero cuando yo estaba tocando, cuando estaba joven, y todavía lo estoy, pero cuando era más joven, en ese entonces, si la regabas, se notaba todo. Y no era solamente eso. En una cochera yo quería tocar y te iría a tocar fuerte, porque claro, es la batería. Y la seña predilecta de mi papá siempre era esto. Después de estar tocando, la otra seña que hacía era esta. Yo creo que se cansó más de hacer esto que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y creció el lugar y ampliamos, pero todavía era muy chiquito el lugar para una batería. Y luego por fin rentamos un lugar delante de donde estábamos, que era un antro, ¿verdad? Me acuerdo que lo remodelamos, que tumbamos la barra y la pista todavía estaba allí, ¿verdad? Todo esto, entonces acondicionamos y ahí ya pude tocar hasta que me cansaban los brazos. Pero muchas veces empezamos a servir en algo que no estamos muy seguros, o empezamos a servir en un lugar y queremos servir a nuestra manera. Y hoy en día lo que está sucediendo, yo creo que es sintomático no solo de una iglesia, pero de toda la iglesia, es que hemos adoptado le puedo decirlo de esta manera, y me lo aplico a mí también. Tengo mucho cuidado con lo que digo aquí arriba, pero nos hemos tornado en una iglesia que es más consumidora que una iglesia que sirve. ¿Por qué lo digo? Porque seríamos de mucho más impacto si el corazón fuera servicio. ¿Sí? Fuera de mucho más impacto. Lo estamos siendo, pero yo creo que podemos serlo más si fuera un corazón de servicio que todos lleváramos con nosotros a donde quiera que vayamos. Lo que nos ha afectado es que muchos queremos escoger dónde y cuándo servimos, cuando el llamado, escúchame, es a una vida de servicio. Si vas a apuntar algo, apunta eso. Somos llamados no a servir en un tiempo, no a servir un domingo, no a servir un día de una reunión, no a servir cuando vayan a repartir comida o esto y que lo otro. No es la meta esa. La meta es una vida de servicio. Una vida de servicio luce muy diferente a una vida que sirve de vez en cuando, ¿verdad que sí? Una vida de servicio luce muy diferente a una vida que sirve de vez en cuando. Porque cuando servimos de vez en cuando, muchas veces es solamente de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a cómo nosotros nos sentimos y cómo nosotros queremos servir. Aquí en Viña les damos oportunidad de que sirvan. Les damos a ventanas así de oportunidad en las que pueden inscribirse en algo, en que pueden intentar esto, intentar lo otro. Y yo le digo a las personas: busca algo, lo que sea, pero involúcrate, sirve, es parte de tu crecimiento y es parte de madurar. No hay nada que te madura como eso muchas veces, el servir, ¿sí? El estar de anfitrión aquí en la puerta y que te llega alguien que venía peleándose en el carro. ¿Sí? Y que estás diciendo: yo estoy sonriendo, y las personas: sí, claro, y pasan como si nada, ¿verdad? No hay nada como estar sirviendo al frente en las trincheras, como dicen por allí. Pero cuando nosotros solo escogemos servir en ciertos momentos y no vivir una vida de servicio, y ahorita vamos a ver qué significa eso, nuestra vida luce muy diferente. Y quiero empezar con esto. Escucha, la diferencia entre un cristianismo de consumidor y un cristianismo que sigue a Cristo, dijimos que era eso, ¿verdad? Es precisamente una vida de servicio. La diferencia entre una vida de un cristiano consumidor versus un cristiano que sigue a Cristo, triste que tenemos que hacer la distinción, ¿verdad? A veces, que sirve a Cristo, es precisamente una vida de servicio. Es precisamente una vida de servicio. Y el mejor ejemplo que te puedo dar, lo vamos a encontrar, si tienes tu Biblia ahí, es en Juan capítulo 13. Está en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si lo tienes ahí en tu teléfono, ábrelo ahí, Juan capítulo 13. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 15, ¿sí?
Y si no la tienes, no te preocupes, aquí lo que tengo yo, te lo voy a leer también. Y es algo clave porque estamos hablando de cómo sabemos cómo servir. Y Jesús, a quien seguimos, es quien nos da el ejemplo. Ahora déjame darte un poquito de contexto. Esta es la sección, es la porción que nos habla, Juan, sobre el hecho de que Jesús, estando a unas cuantas horas de ser arrestado, de ser crucificado, escoge hacer algo que no esperábamos, que nadie se esperaba, ni sus discípulos se lo esperaban. Y lo que Jesús hace es que le lava los pies a sus discípulos. Escoge Jesús un acto de servicio. Si tú supieras que te quedaban unas horas para vivir, ¿qué harías? Tengo unas ideas, ¿verdad? ¿Sí? Voy a ir al Pampas, ¿verdad? Y lo que nunca me pude comer en carne es, ¿sabes? Ahora sí. Al cabo que nada más me quedan unas horas, ¿verdad? O vamos a hablar más en serio, ¿verdad? Ya me pongo muy acá. Pero hablemos más en serio. Iría a visitar a ese familiar que no he visto por años. Perdonaría a esa persona que hemos estado peleándonos por tanto tiempo y que ahora con estas pocas horas no quisiera terminar mi vida con eso sobre mi conciencia. Podemos escoger hacer muchas cosas cuando sabemos que nos quedan unas horas de vida. Esto es lo que hizo Jesús. Esto es lo que me encanta de Jesús. Es que escogió servir a otros. Sabiendo lo que venía, sabiendo lo que estaba por suceder, decidió servir y servir a aquellos que estaban lo más cerca a Él. Entonces leamos Juan capítulo 13 y vamos a ver los versículos del 1 al 15. Del 1 al 15. Yo voy a estar leyendo aquí, es la Nueva Traducción Viviente. Si la tuya suena un poquito diferente, la esencia está allí. Pero esta traducción dice de esta manera, dice: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó Simón Pedro, le dijo, y yo creo que estamos hasta ahí, vamos a estar hablando el día de hoy, pero me gusta esta otra parte y te la voy a leer también. Dice: cuando se acercó a Simón Pedro, acuérdate de Simón Pedro, el aventado, el que yo te amo hasta el final y que era el extremo de todos los discípulos, le dice: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Y le dice Jesús, acuérdate del tonito de Pedro, jamás me lavarás los pies. Y si no te los lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Un extremo al otro, ¿verdad? No dejaba de ser Pedro. Así es que le dice, lávame todo, no solo las manos, dice, la cabeza, no solo los pies, exclamó él. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Y ahí estaba refiriendo a Judas, ¿verdad? Entonces, recuerda, dijo estas palabras Jesús cuando aún estaba Judas ahí, ¿ok? Dice, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Y a eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez del manto y se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acaba de suceder? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Alguna vez has leído una porción de la palabra de Dios y te da así como que, porque sabes lo que tienes que hacer? Muchas veces leemos una porción y decimos, hasta aquí,
me gustó. Ya esta otra parte no me gusta. Esa la voy a dejar para otro día. Te voy a decir algo el día de hoy. Todo esto es para nosotros y todos nosotros el día de hoy. No pienses, cómo quisiera que fulanito o fulanita escuchara esto el día de hoy. Escúchame, tú eres el que está aquí. Tal vez fulanito y fulanita vienen a la segunda reunión, ¿ok? Pero hoy, ahorita mismo, esto es para ti. Esto es para mí. Quiero que veamos unas cosas, 2 o 3 cositas aquí que tienen que ver con lo que nos corresponde a nosotros cuando nosotros servimos. Veamos entonces, si ves en el versículo 2, dice esto: era la hora de cenar, dice, y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Escucha, porque Jesús tenía un corazón de servicio y vivía una vida de servicio, no permitió que la conducta de otros cambiara su manera de servir. Eso va para muchos de nosotros, ¿okay? Si no lo sabías, Judas estaba entre los discípulos cuando Jesús les lavó los pies. A mí eso me da escalofríos, así como que le lavó los pies al hombre que lo traicionó. Wow. Si quieres leer un lugar en donde nosotros aprendemos sobre el hecho de que no importa cómo alguien más se comporte, cómo alguien más nos trate, que no importa nada de eso en tu entorno, que la manera en que tú sirves depende de tu corazón y tu corazón exclusivamente. Cuando caes en cuenta en eso, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar, porque muchos de nosotros nos hemos detenido o rehusamos servir porque alguien dijo algo, porque alguien se comporta de cierta manera, porque alguien me dio una mirada, porque alguien se expresó de esta forma. Nosotros nos detenemos de servir por situaciones externas. El servicio a la manera de Jesús es servicio que depende de nuestro corazón y no de nuestro entorno. ¿Me escuchaste? Eso vale la pena repetir. El servicio, de acuerdo al corazón de Jesús, no tiene que ver con lo que está sucediendo acá afuera, tiene que ver con lo que está sucediendo aquí adentro. Una vez entendemos esto y que no depende de alguien más nuestro servicio, esa responsabilidad cae sobre nosotros, y no de una manera que es un peso demasiado que tenemos que llevar, pero ¿sabes qué? Al contrario, yo siento que eso remueve un peso de mí. De decir, no importa cómo alguien me vea, no importa cómo alguien, que piense alguien de mí, que alguien diga, él no merece eso, ¿sí? Sabes que una de las cosas más difíciles con las que yo traté cuando recién iniciamos aquí en Viña fueron esos comentarios. Que dijera alguien, es que él no se merece eso. Tal vez no me lo decían a la cara, pero como te decía, acciones muestran prioridades. que dijeran, él no se merece eso, no tiene esa habilidad, no tiene por qué poner pie en una plataforma, tener un micrófono en sus manos. Lo que tú quieras, eso escuché, eso se me demostró. ¿Te imaginas si yo empiezo a vivir mi vida de acuerdo a lo que alguien quien no me conoce comenta? ¿Te imaginas que estás viviendo tu vida ahorita, estás sirviendo o tal vez no estás sirviendo de la manera que pudieras? Lo estás haciendo o está sucediendo todo esto en tu vida porque estás escuchando el comentario de alguien quien no te conoce como Dios te conoce. Si Dios dice que te ha escogido desde antes que el tiempo fuera el tiempo, que escribió todas las cosas, dice el salmista, en su libro sobre tu vida sin faltar una sola cosa, ese Dios que te conoce desde que tu embrión vieron sus ojos, lo dice el salmista también. Ese Dios que te conoce a fondo te está diciendo, tú puedes servir así como mi hijo sirvió, porque yo te he escogido. Y nosotros estamos viviendo de acuerdo a lo que alguien más dice, de lo que alguien más opina. Y eso es lo peor, lo que alguien más nosotros asumimos está diciendo o asumimos está comentando sobre nosotros. Estás dejando que alguien más dicte cómo tú sirves, cómo tú vives tu vida. Jesús no le importó eso, no le importó lo que pensaban los demás, no le importó lo que este hombre le iba a hacer. Le sirvió, le lavó sus pies, los secó, ¿sí? Ya después de eso le dijo, vete a hacer lo que tienes que hacer, ¿sí?
pero no antes de servirle. No antes de servirle. Wow, qué rápido está volando el tiempo. Porque Jesús tenía un corazón de servicio y una vida de servicio. No permitió que la conducta de alguien más cambiara su manera de servir. Verdadero servicio nace de un corazón transformado y no depende de la conducta de otros. Quiero que veas el versículo 3 y 4 también, aquí en Juan capítulo 13. Y dice de esta manera: Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y que regresaría a él. Así es que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató la toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Jesús hizo lo que hizo y hacía lo que hacía porque sabía quién era. Sabía quién era. Servimos porque sabemos quiénes somos. Servimos porque tenemos una identidad, porque estamos seguros en una identidad. Si tú eres un hijo, crees que eres un hijo, una hija de Dios, a través del sacrificio de Jesús, tú sabes esto, estás seguro de ello, vas a servir como tal. ¿Sí? Vas a dar lo mejor de ti en lo que estés haciendo, en lo que estés dando. Vas a buscar la excelencia porque todo lo estás haciendo como si fuera ¿para quién? Para Dios. Ahí es cuando dices: no importa por quién lo estés haciendo. Todo lo que hacemos, nos insta la palabra de Dios que lo hagamos como si lo estuviéramos haciendo por Dios. ¿Cómo te comportas en tu matrimonio? ¿Sí? Depende de tu identidad. ¿Cómo sirves a tu esposo o a tu esposa? Depende de tu identidad, de lo que tú crees que es. Si piensas que tú eres como todos los hombres en tu familia habían sido, como todas las mujeres en tu familia habían sido, y que eventualmente eso está destinado a fallar, ¿sabes qué va a suceder? Va a fallar. Pero si tú estás seguro, estás segura en tu identidad, en quién eres, vas a saber qué hacer. Si estás seguro en tu identidad, cuando Jesús te dice: ¿sabes qué? Yo he perdonado tu pecado, estoy transformando tu corazón, yo estoy haciendo mi parte, tú camina en fe y haz la tuya. Empieza a cambiar ese matrimonio, empieza a cambiar ese trabajo en el que estás, empieza a cambiar esa escuela en donde estás, empieza a cambiar tu servicio, sea aquí en la iglesia o fuera de la iglesia. Todo eso empieza a cambiar porque estás seguro en tu identidad. Cuando no sabes quién eres, no sabes qué hacer. Oh, eso vale la pena decirlo otra vez. Ya sé, uno se ríe. Dices todo el tiempo eso, Roberto. Pero es que hay buenas cosas que Dios nos da. Si no sabes quién eres, no vas a saber qué hacer. Y no solo aplica aquí entre nosotros, aplica en todas las áreas de tu vida. Si tú puedes entender esto, si puedes entender que eres un hijo, una hija de Dios, tu servicio va a cambiar drásticamente. Es que me hablaron mal, es que me vieron mal, es que esto y que lo otro. Todo eso ya no importa, porque tú sabes por quién lo estás haciendo. No te digo que descuentes a la gente y que le ignores y que ya no te importen, no. No, que entiendas que ellos están pasando unas cosas, que ellos están diciendo algo que tal vez ni caen en cuenta que lo están haciendo, o que lo están haciendo directamente contigo, que te tocó ahí algo. No, estoy diciendo que, ¿sabes qué? Toma en cuenta eso, un poco de entendimiento. Pero cuando tiene que ver con tu servicio, haz lo que tú sabes te corresponde a ti. Aún sabiendo lo que le iban a hacer Jesús, Jesús lavó los pies de Judas. Y hizo este acto de servicio porque sabía, cuando hablamos de todos los discípulos, porque sabía él quién era. Dice ahí en el versículo 3, él sabía de dónde venía y él sabía a dónde iba. La falta de un corazón servicial viene de una falta de visión. Viene a falta de visión. El dilema que enfrentamos hoy es una falta de corazones serviciales. Estamos viendo más y más corazones que solo buscan que pueden recibir, versus corazones que buscan cómo pueden dar. ¿Y qué es nuestra visión? Si no hay visión, ¿qué es la visión? Mateo 20:28 dice esto, y es Jesús hablando: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Esa es la visión, esa es la visión.
Y déjame terminar con esto. Los versículos 4 y 5 de esta misma porción. Dice que Jesús, dice, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató la toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Jesús usó, escúchame, lo que tenía a su disposición y sirvió a quien estaba más cerca. Jesús usó lo que tenía a su disposición cuando hablamos del servicio y sirvió a aquellos que estaban más cerca a Él. Cada uno de nosotros tiene un don que Dios ha depositado en sus vidas. La palabra de Dios nos dice que cuando nos acercamos a través de Jesús, ¿sí?, nos acercamos a Dios, recibimos su Espíritu Santo y su Espíritu Santo trae un fruto en nosotros. Hay dones en nosotros que Dios ha depositado. Aparte, escúchame, eso es diferente. Aparte de talentos, yo estoy hablando de dones que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y no hay nadie que quede excluido de esto. Si estás aquí, tú conoces a Dios, te has acercado a través de Jesús a tu Padre Celestial. Escúchame, no hay excusa, hay un don en ti. O hay varios dones en ti. Y cuando Dios nos llama a ser serviciales, está diciendo, usa lo que tienes a tu disposición. El servicio no se trata de cuánto tienes, así como la generosidad. El servicio no se trata de cuánto tienes, se trata de qué haces con lo que tienes. ¿Me escuchaste? Tu servicio no depende de cuánto tienes, sino de qué haces con lo que tienes, con lo que Dios ha depositado en tu vida. Y Jesús usó lo que tenía a su disposición. ¿Qué tenía? Una toalla y agua. ¿Y qué hizo? Algo que es de... Yo no sé si alguna vez alguien te ha lavado los pies. ¿Alguien le ha lavado los pies? ¿Sí? A mí un día una persona que respeto altamente, que es un ejemplo en mi vida, a mí me lavó los pies como un acto de servicio. Y aún pensando en ello ahorita, me pone emocional. Porque es alguien que yo veo acá y que es wow, y que busco servir y pastorear como él lo hace. Y un día me sienta, toma una vasija, toma una toalla y me lava los pies. Es algo que te cambia completamente. Jesús tomó lo que tenía, lo usó, y aquí está lo más importante, con aquellos más cercanos a Él. ¿Qué es mi reto para ti el día de hoy? Sirve, ¿sí? Y sirve a aquellos que están más cerca a ti. Ahí empieza. Sirve a aquellos que están en tu hogar. Yo te pudiera decir, y me encantaría que lo hicieras, que sirvieras aquí en Viña, que te involucraras. Vamos a tener la oportunidad más adelante para que encuentres un equipo en el que puedes servir, algo que te llame la atención y que digas, esto quiero intentar. Y queremos abrirte las puertas para ello. Pero escúchame, lo primero que yo quiero que hagas es que primero sirvas en tu casa. Sé el esposo que tú sabes que puedes ser. Un esposo con un corazón transformado por Cristo Jesús. Oh, no hay nada que te pueda detener. Una esposa que conoce su identidad, que conoce el servicio. Puedes cambiar. Acabamos de hablar hace una semana, ¿verdad? Tienes en tus manos el potencial para cambiar el mundo a través de tus generaciones. Sirve en tu casa, hijo, hija, sirve a tus padres. Busca la manera en mostrar tu gratitud por el cuidado que ellos han tenido por ti desde el día que tú naciste. Yo creo, mira, hijo, hija, que me estás escuchando, tú no sabes los nervios que nos dan a nosotros los padres en el momento que te cargamos por primera vez. Yo te voy a decir lo que yo sentí, y cada papá y mamá aquí te va a decir lo mismo. Te vimos a los ojos y dijimos,
¿cómo voy a cuidar de esta criatura el resto de su vida? ¿Sí? Porque no es un compromiso que a los 18 ya, búscale, váyase. Ya eres adulto, ya eres adulta. No, esto es de por toda la vida. Y cuando yo sé quién soy, si yo sé que soy papá, me voy a comportar como tal. Si yo sé quién soy, yo voy a saber qué hacer. Empecemos en casa. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque familias fuertes hacen una iglesia fuerte. Viña no puede ser una iglesia fuerte si nuestras familias están por sin ningún lado. Si no estamos invirtiendo. ¿De que hay problemas en la familia? Claro que sí lo hay. Pero es una cosa que estemos intentando, estemos buscando servir, y otra cosa que no lo estemos haciendo. Mi reto para ti esta semana es este. Sirve con lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha puesto en tus manos, y sirve a aquellos que están lo más cerca a ti, en casa. ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo buscamos hacer? ¿Qué te parece? A ver, ¿lo vamos a hacer? A ver, no les creo. ¿Lo vamos a hacer? Ay, qué bien, excelente. Sí, dale ese aplauso al Señor. Si es para Él, dáselo a Él.